buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por estar presentes en este día especial para nosotros. Yo, como presidente de la Subcomisión de Cultura del Club, no puedo estar más que entusiasmado y contento con esta posibilidad que tenemos por segunda vez en el año de revincularnos con una institución histórica muy valiosa y bueno, nada, que ha tenido referentes a nivel local y nacional muy importantes. Ya vamos a estar hablando más particularmente de eso, y en este caso también de la Fundación de La Plata, de la Fundación de Gimnasia, en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con un repaso por nuestra historia y la identidad, porque en definitiva a veces cuando uno habla de historia e identidad también tiene que ver con esto, ¿no? De quiénes son los locos que se juntaban a cranear, a planificar cuestiones que los trascendían a ellos, pero que en definitiva tenían que ver con potenciar de alguna manera lo social de diferentes maneras. Pero bueno, para no entretenerlos yo y darle pie a los verdaderos protagonistas de hoy, quiero en principio recibirlos con un aplauso a todos ellos. Agradecerles por esta propuesta, que la veníamos hablando, ya la habíamos hecho anteriormente el 3 de junio, el día del cumpleaños de un nuevo aniversario de nuestro club, en la Biblioteca López Merino, donde, bueno, en mi caso aprendí un montón de cuestiones que tienen que ver con estas cosas de las que venimos hablando, con la historia en definitiva. Así que, sin mayor preámbulo, quiero presentar a Fernando Santolaria, que es miembro de la respetable logia La Plata 80, y bueno, referente también de otras logias de la ciudad de La Plata. Así que, bueno, Fernando, bienvenido y adelante vos. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Matías, por abrirnos las puertas de la institución, abrirnos las puertas. Ya habíamos tenido un primer acercamiento aquel 3 de junio, la verdad muy, muy emotivo. Fueron compartir historias de la institución, de un club que bueno, buscó en ese momento, bueno, traerle a la sociedad un espacio, y eso son las cosas que la masonería busca puntos de encuentro. Así que muy contento de estar hoy aquí, agradecido, y bueno, no os voy a dar más preámbulos tampoco, y quiero también agradecer a Mariano Craveri, que es actualmente el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Masonería y ex gran secretario de Asuntos Institucionales. Con él estuvimos trabajando mucho para que esta charla también sea posible hoy. Así que le voy a dar la palabra a él para que, bueno, también salude y se presente. Adelante. Buenas noches a todos y todas. Gracias, Fernando. En primer lugar, agradecerle a las autoridades del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata por la oportunidad de presentar y reforzar y revincularnos con toda esta historia rica que tenemos, el presente y el futuro que proyectamos, como estamos hablando acá. También agradecer al representante del Museo Dardo Rocha, que nos acompaña esta noche, y por supuesto a nuestro orador Estrella, que nos va a dar una clase de historia y nos va a explicar cómo nació todo esto, ¿no? Así que bueno, por otro lado quiero traer los saludos de nuestro presidente y gran maestre Pablo Lázaro, de la Gran Logia de la Argentina, y también de Nicolás Salvi, que es el representante de toda la zona que incluye a La Plata. Así que bueno, sin más preámbulos tampoco, le cedo la palabra y después seguiremos charlando. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Primero, gracias a todos y todas por estar presentes esta tarde-noche en el Poli. Es la concreción de un trabajo que lleva mucho tiempo, no solo de la gestación del evento, sino también trabajos en materia de investigación. Los agradecimientos para
primero lo aclaro y en honor a la verdad tengo que admitirlo que, para que todos lo sepan, desde qué lugar hablo, soy miembro de la Subcomisión de Cultura del club y a su vez también miembro de la masonería de la respetable Logia de la Plata 80. Uniendo las dos partes es que estamos repasando la historia de la Fundación de Gimnasia. Por eso agradecer primero a Matías Villarreal, que es el presidente de la Subcomisión de Cultura, que generó las gestiones para que podamos estar hoy aquí y que se arme este lindo encuentro, este hermoso encuentro en nuestra casa. A la Gerencia de Marketing y Comunicaciones, a Claudio Celano, que fue el que también hizo una gran parte de esto posible. A los chicos de técnica, están Juan y Federico, gracias. Espero que sale bien, ¿no? Sale bien, sí, perfecto. A todos un gran y cálido abrazo y agradecimiento, como al intendente del club, a Gabriel Braga y toda la gente que estuvo trabajando para que hoy ustedes puedan estar aquí dispuestos. Y particularmente a todos los presentes, a mi derecha Daniel Mesa, encargado del Museo Dardo Rocha, custodio de la historia de nuestra ciudad, porque es así, lo sos. Gracias Mariano, bueno, Fernando, ni hablar, a todos un agradecimiento. Vamos a ir hacia el comienzo. Y estábamos viendo ahí unos fotogramas que son fotos tomadas de periódicos del año 1887. Estas fotos fueron tomadas hace muy poco tiempo, hace 2 meses, con el compañero Agustín Bellido de la Subcomisión de Derechos Humanos y también de Cultura. Estuvimos escudriñando en distintos archivos porque queríamos llegar a conocer cómo fue el 3 de junio de 1887. Cómo fue la previa, cómo fue el 3 y cómo se reflejó en los medios la fundación del club. Y para empezar nos encontramos con un dato muy curioso que no teníamos, yo por lo menos no lo había visto, jamás, y es que el club se iba a fundar una semana antes de la fecha que todos conocemos, que fue un viernes 3 de junio. Estaba previsto la fundación para el viernes 27 de mayo de 1887. Los van a poder observar en alguna de las fotos donde en la crónica se narra que se suspendió por lluvia, ni más ni menos. Imaginémonos hace 135 años una lluvia abundante, porque hay un artículo del día lunes que decía que todavía seguía lloviendo, así que eso impidió que la fundación fuese el viernes 27 de mayo. Ya para arrancar tenemos un dato que no teníamos y no lo contábamos en ningún lado. Con Agustín nos miramos, nos sorprendimos. Mirá vos, tenemos el viernes 27 de mayo. Pero en esos días previos, ya con una ciudad en marcha, todos sabemos que la ciudad se funda el 19 de noviembre de 1882, en qué condiciones, por quiénes, cuándo, el contexto en el que se funda, buscando ser la capital de la provincia de Buenos Aires, el trabajo encomendado a Dardo Rocha como gobernador, un mandato de solo 3 años. En 3 años tuvo en sus manos la posibilidad de primero buscar, localizar y luego comenzar a proyectar la ciudad de La Plata, con un cuerpo de trabajadores, de profesionales sumamente importante. Todos conocemos la figura de Pedro Benoit como el que encabezaba el grupo de ingenieros, pero también había otros ingenieros como los alemanes Hermann Kurr, Carlos Glade, por ejemplo, que también pertenecieron a la masonería, particularmente a la Logia La Plata 80, y vamos a llegar con toda esta introducción a la fundación de Gimnasia. Así como Emilio Coutaret, otro de los que participa de esos trabajos, Mauricio Mayer también, todos miembros y profesionales extranjeros
que llegaron a la ciudad a trabajar en el proyecto, materializar una idea de ciudad capital hecha desde cero, y para eso se valieron de herramientas que la masonería propiamente propone y le da a sus miembros justamente algunas herramientas que lo ayudan a uno en el ejercicio de la razón, en poder ver más allá de lo que uno ve, de lo que cree evidente, y utilizar la geometría fue la base del nacimiento de esta ciudad. Muchos creo que ya saben y conocen gran parte de la historia de la ciudad de La Plata, pero está bueno remarcar que hay un grupo de personas que vamos a encontrar en el momento de la fundación de la ciudad en 1882, que las vamos a ver también en la fundación de la Logia La Plata 80 en el año 1885, y también la vamos a ver a ese núcleo en 3 de junio de 1887 en la fundación de Gimnasia. O sea, no estamos hablando de hechos fortuitos ni azarosos, ni más ni menos, es la continuidad de una proyección de ideas y de la materialización de lo que se propone también desde la masonería. No todas las logias hacen un trabajo hacia adentro, digamos, tienen un trabajo exterior. Y vamos a encontrarnos en la historia de la ciudad de La Plata como un montón de logias fundacionales durante los primeros 25 años de vida fundaron justamente asociaciones civiles. Por ejemplo, la Logia La Plata 80 tenía una escuela técnica, como un periódico. La Logia Stretta Uguaglianza, una logia italiana que también tenía su costado hacia la sociedad Unión y Fraternidad o Unión y Fratelanza. La Logia Hijos del Universo de Ensenada, que se transformó luego también en una asociación civil. La Logia Luz y Verdad, por ejemplo, también, que tenía su órgano de difusor, su periódico. Vamos a encontrar una similitud, una trascendencia. Hoy Matías habló recién tiró ese tip, el de la trascendencia. Y una de las, creo que de las grandes conquistas que tiene la ciudad de La Plata como ciudad, proyecto, conquista urbanística, es justamente la trascendencia del proyecto, ¿no? Hay ingenieros y arquitectos en la sala, así que podrán conocerlo mejor que yo desde ese costado. Pero la idea de trascender, estamos hoy a 140 años prácticamente de la fundación de la ciudad y la seguimos circunvalando, la seguimos caminando diariamente, pero la vemos desde otra perspectiva, la vemos desde la nuestra, desde la altura, en mi caso más abajo que ustedes, pero no la vemos desde arriba. No podemos observar el gran símbolo de la masonería presente en la ciudad de La Plata, que es el propio plano, el propio trazado de la ciudad. Eso es muy, muy, muy interesante. Pero vamos a llegar con esto al 3 de junio de 1887, sin irnos por las ramas. Los días previos, como les conté, descubriendo hace poco que el 27 de mayo era la fecha prevista, el 31 de mayo se hace una publicación, voy a leer algunos párrafos. 31 de mayo de 1887 se realizó una circular invitando a los más caracterizados vecinos de la ciudad de La Plata, diciendo, bueno, distinguido señor X, los abajo firmantes tienen el honor de invitar a usted a una reunión que deberá celebrarse el viernes 3 a las 8 de la noche con el objeto de ocuparse de la fundación de un club de gimnasia y esgrima, sección baños, cancha de pelota, etc. Bueno, creemos útil encarar los beneficios para la higiene y sobre todo para el desarrollo de la juventud. Reposan esta clase de instituciones por cuyo motivo nos lisonjeamos de poder contar con su concurso. Firman y los convocantes a esa asamblea para el día 3 de junio son una serie de ciudadanos platenses
Entre los que encontramos a Francisco Seguí, Ramón Falcón, Teodoro Granel, Delfín Huergo, Bernabé Cos, Bartolomé Sarabí. Digo los nombres porque tal vez haya algún familiar de alguien presente, por las dudas. Muñoz Cabrera, Alfredo Paz, Ignacio de Irigoyen, José Pena, Nicolás Musante, José Ahumada, Domingo Echeverri, Guillermo Pintos, Pantaleón Molina, Luis Monteverde, Juan Martínez, Ricardo García, Isaac Villamontes, Gensérico Ramírez, Ernesto Landívar, Wenceslao Prival, Sócrates Pelanda, Sergio García Uriburu y José María Niño. Algunos de estos nombres se van a empezar a repetir a lo largo de estos minutos. Lo cierto es que el 3 de junio a las 8 de la noche, en el lugar citado, en la sala de comercio, ubicada en calle 7, en ese momento Avenida Independencia, 7 entre 46 y 47, a las 8 de la noche, se convoca, se genera esa asamblea donde resulta electa una comisión con el mandato de poder generar los estatutos internos. Esto es conformado por Domingo Echeverri, Dante Pelanda, Guillermo Pintos, Ramón Falcón y Julio Llanos. Tuvieron 10 días para confeccionar los primeros estatutos y dicen las crónicas que en medio de un enorme entusiasmo se puso en marcha el club y una nueva asamblea efectuada el 22 de junio de 1887, donde se aceptó una infinidad de nuevos socios y se designó la primera comisión directiva, para la que fueron electos Saturnino Pedriel como presidente, Domingo Echeverri como vice, y los secretarios fueron Sergio García Uriburu, Dante Pelanda y Guillermo Pintos. De los nombres que les acabo de mencionar, todos menos uno pertenecieron a la masonería. El único que no está vinculado a la masonería ni a Estado ha sido Domingo Echeverri. Estas personas también formaron parte, en 1885, de la logia Luz y Verdad, La Plata número 80. Aquí vamos a ver dónde entra en juego la masonería en sí. ¿Por qué decimos que entra en juego? Si tenemos a un núcleo de personas que estuvieron presentes y fueron actores fundamentales en la fundación de la ciudad de La Plata, a partir de 1885, el 3 de marzo de 1885, fundan la Logia La Plata número 80 y en 1887, más de una docena de esos 19 miembros fundantes de La Plata 80, a su vez son parte de los 58 fundadores de Gimnasia. Es un dato interesante. Hoy Mariano también hacía referencia no solo a los proyectos, sino a la formación. Y la formación, la masonería forma hombres, forma personas a través de diversos métodos, pero sobre todo el lenguaje simbólico es la manera más difundida y práctica para transmitir nociones éticas y morales. Y el Club Gimnasia Esgrima La Plata se funda también con un lema que transmite un concepto, transmite una idea, ¿no? Mens sana in corpore sano transmite una idea. Sabemos que hubo una fallida fundación en 1885 con un vecino, Aquiles Datri, donde se le había solicitado en 1884 a finales a Gimnasia Esgrima de Buenos Aires la posibilidad de abrir un club de gimnasia de esgrima en la ciudad de La Plata. ¿Por qué es en esa época? Hay un porqué. ¿Por qué es en 1885 o en 1884 que comienza a generarse la idea de fundar un club en esta ciudad? Los primeros edificios públicos de La Plata, que todos conocemos en el eje fundacional, la legislatura, primero Palacio Municipal,
legislatura, casa de gobierno, cuartel de bomberos y policía en ese momento, así como el Ministerio del Palacio de Hacienda o de Justicia sobre calle 13 y calle 7 respectivamente, comienzan a ser terminados, finalizados a finales de 1884, y a partir de 1885 empiezan a llegar los funcionarios públicos provinciales a la ciudad para cumplir su tarea, su trabajo encomendado en estos lugares, en estos edificios. Es en ese momento que en ese núcleo de personas justamente la mayoría pertenecía a la masonería y particularmente a la Logia La Plata 80, que se funda justamente el 3 de marzo de 1885. Entre otros de los fundadores tenemos a Pedro Benoit, que también lo vamos a encontrar a Pedro Benoit entre los primeros socios de Gimnasia en 1887, por ejemplo. Benoit, bueno, no podemos profundizar demasiado sobre la vida de Benoit y su tarea en la fundación de La Plata, pero es bien conocida por todos su participación. Llegamos a ese 3 de junio y al comienzo de actividades. Se habla de un inicio en agosto de ese año de 1887, donde, como sabemos, la esgrima y la gimnasia corporal eran una de las actividades más difundidas en esa época. Por eso también el lema, la transmisión de una idea de época, un concepto de época, ¿no? Acá no es solo la fundación de un club, sino también es cómo llevar eso hacia la sociedad, con qué idea, con qué visión, cuál es la visión del club. En ese momento hay una crónica que hace poco leí que dice que Gimnasia nació aristócrata y a fuerza de las circunstancias, ¿no? De las migraciones, de los frigoríficos y del otro, se hizo popular. Esa cuna aristocrática trae justamente la práctica del esgrima. Esa práctica del esgrima, sabemos entre varios de los fundadores y también pertenecientes a la masonería, de esos fundadores que eran esgrimistas, dicen algunas crónicas bastante avesados, como Ignacio de Irigoyen o el mismísimo Alejandro Korn, que se lo menciona como un gran esgrimista. Ya yéndonos por esos años, les tengo que contar cómo llega a formarse ese núcleo de masones, a conformarse en la Logia La Plata 80. Ese 3 de marzo de 1885 queda conformada la Logia La Plata 80 por 19 miembros. Entre esos 19 miembros tenemos a Pedro Benoit, tenemos a Manuel Langenheim, a José María Niño, Diego Villafañe, a Luis Monteverde, Teodoro Granel, Alejandro Dillon, Desiderio Álvarez, Luis Arditi Rocha, primo y secretario personal de Dardo Rocha, a Saturnino Pedriel, que fue justamente el primer presidente de Gimnasia, Julio Llanos, no sé si ya lo comenté, bueno, Ignacio Irigoyen también, Dante Pelanda, Emilio del Valle. Todos ellos formaban parte de la Logia La Plata 80. O sea, podemos tomar como un hecho fortuito que personas que estuvieron y tuvieron una participación activa en la fundación de la ciudad, con cargos públicos a los que se les comisionó determinadas tareas, desde lo constructivo, desde el proyecto o desde la dirección de un ministerio, del ejercicio de la función pública, fueran luego parte también de una logia, que luego terminan siendo también el núcleo fundador del club. No sé si es demasiada casualidad todo.
Pero sí, a diferencia, puedo decirles, de la actividad masónica en la ciudad de La Plata y de otras logias en particular, que en Gimnasia particularmente, o por ejemplo en La Plata 80 particularmente como logia, tuvo su cara, su primera cara pública, a partir de las actividades en Gimnasia. Hay informaciones que vamos descubriendo con el paso del tiempo, y cuando hicimos la charla del 3 de junio pasado, contábamos entre los primeros socios de Gimnasia, entre los fundadores, entre los 58 fundadores y los primeros socios de Gimnasia, encontramos en el listado datados 34 personas que pertenecían a la masonería. Al día de hoy esa lista se amplió a 43. Quiere decir que con el correr del tiempo vamos a ir descubriendo más, ¿no? Con el trabajo de archivo, que es tedioso, largo, pero también gratificante. Conocemos algunos aspectos que tienen que ver con las primeras actividades del club, y no sé tampoco si es fruto de la casualidad, pero dijimos que el club, sabemos que se fundó en la sala de comercio de 7, 46 y 47. Justamente funcionaba en 7, 46 y 47 la primera logia La Plata 80, por ejemplo. No en ese mismo lugar, pero más hacia la esquina de 47. Vamos a ver después que en otro momento, cuando la sede de Gimnasia funcionaba en 7 esquinas 55, La Plata 80 tenía su sede en la misma cuadra, donde hoy está, donde fue el cine, que hoy está la Iglesia Universal, si no me equivoco. Bueno, esa era la sede de la logia de La Plata 80 en un momento. O sea, vamos viendo, hay demasiadas relaciones y muy cercanas en esto. Datos curiosos sobre los primeros años y los comienzos del club. Sabemos que el 1 de agosto de 1887 se menciona como el inicio de las actividades en la sede primigenia de 5 y 54, donde hoy está la cervecería, ¿no? Que todos deben haber pasado en algún momento, donde queda inaugurada en esa fecha la sección de esgrima del club. Luego se suman otras actividades bajo la dirección de Dante Pelanda, que era uno de los miembros de La Plata 80, como por ejemplo la gimnasia, y dice la crónica, con sus correspondientes aparatos, también ajedrez, billar, damas y dominó, por ejemplo. En dichas instalaciones quedó inaugurado el buffet y los baños. El club, a partir de ese momento, a partir de agosto, habiendo sido fundado en junio, ya empezaba a contar con varios cientos de adherentes, y para ese año 1887 se llega al número de 400 socios. Saturnino Pedriel, primer presidente de Gimnasia, el que fue elegido en esa asamblea del 22 de junio, fue miembro fundador de La Plata 80 y ocupaba para ese momento también el cargo de orador dentro de la logia. Sabemos que Saturnino Pedriel muere al año siguiente en ejercicio del cargo, y lo que genera una sucesión de presidentes en un lapso muy corto de tiempo, pues lo sucede Domingo Echeverri, que era su vice, y por asambleas van pasando otros. Pero hay una parte muy curiosa sobre los primeros tiempos de Gimnasia, que en esos años, y es cuando se muda la sede a la calle 53, en esta misma manzana, sobre calle 53. Sobre calle 53, donde existía en ese momento un espacio denominado Pabellón Argentino, que era una cancha de pelota vasca, que en el año 1885 ya había sido visitada, por ejemplo, por Sarmiento. Había estado Domingo Faustino Sarmiento visitando la ciudad de La Plata el 24 de junio de ese año, y justamente vino a presenciar un partido de pelota al Pabellón Argentino. Al lado de ese Pabellón Argentino es donde
Gimnasia tiene en ese momento una de sus sedes. ¿Por qué? Porque va migrando, esas sedes van pasando, la inestabilidad de un club recientemente fundado y, como decíamos, en muy poco tiempo varias presidencias. Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, Alejandro Korn fue presidente de Gimnasia, fue el 7º en el año 1891. O sea, habían pasado 4 años de la fundación y ya era el 7º presidente. Y es el primer presidente que tiene un mandato de 3 años, o sea, que logra una estabilidad en el tiempo. Las distintas sedes del club, como comentamos, la de calle 53, es sabida, es una manzana muy particular, esta, donde estamos ahora, y muy ligada a la ciudad de La Plata y a la fundación misma de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque aquí, en esta misma manzana, se construyó, se erigió el pabellón, ¿no? Se llamaba a la estructura donde se hizo el agasajo para los profesionales y para varios de los cientos de asistentes el 19 de noviembre de 1882. Hay algunas imágenes que van a poder ir viendo en pantalla sobre fotografía original, gracias al Museo Dardo Rocha, que nos ha favorecido para ilustrar un poco la charla. Es en esta misma manzana donde se erige ese pabellón. Y es aquí donde particularmente también una persona tan querida por los platenses, porque fue la persona que le dio nombre a la ciudad, José Hernández, tuvo por orden de Dardo Rocha, gobernador, la tarea de supervisar los 400 asadores que se dispusieron para lo que fue el agasajo de la Fundación de La Plata. Estamos interactuando todo el tiempo, ¿no? Entre la ciudad, el nacimiento de la capital, de la provincia de Buenos Aires, Gimnasia, el mismo lugar donde se realizan los festejos. Estamos hablando de personalidades. Fíjense, ya le mencioné a Sarmiento que estuvo en el pabellón mirando una exhibición, dice la crónica, de un pelotari vasco que era Chiquito de Eibar, que había venido de gira a la Argentina, y Sarmiento, que era fanático de los deportes, vino particularmente el 24 de junio de 1885. No es una fecha tampoco azarosa para la masonería. El 24 de junio es una fecha muy particular. Después, Mariano, si querés comentar al respecto, es una fecha de suma relevancia. Bueno, ese día estuvo Sarmiento. En el 82, en los festejos, en esta misma manzana, José Hernández supervisando, al margen de todos los otros profesionales que actuaron en la fundación y los cuales fueron agasajados. Hay una foto que se va a ver en algún momento, que están todos como mirando, ¿no? Daniel, se deben haber quedado quietos 15, 20 minutos para que salga esa foto. Están todos como mirando a la cámara. Ahora decimos, bueno, se lo va a ver dentro del pabellón. Van a ver una foto exterior y una foto interior del pabellón. Pero es en esta misma manzana. Digo, esto es la historia misma de la ciudad donde estamos hoy. O sea, no es tampoco azaroso. Dicen que Osvaldo Botet, presidente, creo que fue el tercero, que sucediendo a Domingo Echeverri, fue el que le gustó y se fanatizó un poco con la idea de venir a esta manzana justamente porque tenía una carga histórica importante. Pero bueno, la historia, los avatares también de un club muy, muy nuevo hicieron que el club fuera trasladándose sus sedes, ¿no? Así es que se muda luego, por ejemplo, a lo que hoy es el pasaje de Dardo Rocha, que en ese momento era la estación del ferrocarril provincial y el ferrocarril del sur.
En el primer piso funcionó casi durante un año la sede social. Luego pasa, hablábamos de 7 y 55 en la esquina. En esos momentos funcionaba la Logia La Plata 80 también en la misma cuadra sobre calle 7. Luego pasa a 4 y 51, también aquí, donde se construye lo que se conoce como la sanidad y hoy es una dependencia del Ministerio de Salud, ¿no? Hasta que llega a la presidencia de Diego Arana, donde en el año ya 1909 comienza a tener una cesión de los terrenos que hoy conocemos y años después y con mucho trabajo comienza la construcción de esta casa, que es la casa de los gimnasistas, ni más ni menos. Le hablé de los masones que estuvieron en la fundación de la ciudad y cuál fue en sí su rol. Conocemos a varios, algunos son calles, pasajes, plazas, nombres de edificios, personalidades, algunos son antepasados de ustedes, tenemos la suerte hoy de contar con varios familiares y descendientes no solo de masones, sino también de presidentes de Gimnasia, de los históricos. Entre los masones que estuvieron presentes en la ciudad de La Plata y que también estuvieron en la fundación de la ciudad de La Plata y que también pertenecieron a la Logia La Plata 80 y entre los primeros socios, solo de 1887 es esta lista de 43 personas, lo tenemos a Saturnino Pedriel, a Pedro Benoit, a Luis Monteverde, Julio Llanos, Ignacio Irigoyen, Diego Villafañe, Francisco Bernabé Madero, Dante Pelanda, Sergio García Uriburu, Emilio Landois, Luis Arditi Rocha, Desiderio Álvarez, Emilio del Valle, Ciríaco del Valle, Ángel Ferrando, Carlos Fajardo, Faustino Jorge, Tomás García, José María Niño, Agustín Lechos, Benito Lynch, que dicen que jugó el primer partido de fútbol en la ciudad de La Plata también, parece, Benito Lynch, dicen. Y de Alfonso Medina, Luis Generoso Pinto, Pedro César Pairó, Ezequiel de la Serna, Teodoro Granel, Alejandro Dillon, Nicolás Videla, Melitón Segovia, Emilio Coutaret, diseñador del escudo, el famoso escudo de Gimnasia, el francés Emilio Coutaret, Alejandro Korn, Juan Carmelo Cerillo y Juan Cerillo también en su momento, Domingo del Carril, Anacleto Zavala, Martín Álzaga, Esteban Achinelli, Julián Barraquero, Alberto Gregorio Dillon, Felipe González, Julián Gámez, Juan González Moró y Federico Isla. Todos ellos participaron activamente en la fundación de la ciudad, en la Logia La Plata 80 y en Gimnasia Esgrima La Plata desde su fundación. No quiero decir con esto que la fundación del club sea un proyecto y un proceso por el cual la masonería decidió abrir su puerta hacia la vida pública, pero sí que tuvo activa participación. Y está más que datado y uno puede ver el acta fundacional de Gimnasia y puede ver las actas y nombres de los miembros de la Logia La Plata 80 para ese momento y se va a encontrar con las mismas personas. Digo, no es nada azaroso tampoco. De esos fundadores que hablamos de La Plata 80, de los 19, una docena de ellos estuvieron presentes y fueron parte del núcleo fundacional del club. Tenemos, a modo de síntesis, si les interesa, hicimos un punteo hace un tiempo con Agustín Bellido. No te escondas, Agustín. Hicimos un punteo. Pero en ese punteo nos encontramos
Cuando hablábamos de Gimnasia y sus orígenes aristocráticos, como se lo llamó, encontramos la preponderancia y la potencia que tuvo al fundarse. Tenemos un vicepresidente de la Nación, tenemos a Francisco Madero, que fue vicepresidente de Julio Argentino Roca, dos grandes maestres de la Argentina, Faustino Jorge y Manuel Langenheim, un programa maestre de la masonería argentina, que fue Emilio del Valle, tres gobernadores de la provincia de Buenos Aires estuvieron Ignacio de Irigoyen, Luis Monteverde y Ezequiel de la Serna. Un gobernador de la provincia de Santiago del Estero, polémico, Santiago del Estero, ahora tenemos que ir el martes, Luis Generoso Pinto, que fue gobernador de Santiago del Estero, un gobernador de la provincia de Misiones, Juan José Lanusse, tres intendentes de La Plata, de los oficiales, Pedro Benoit, Alejandro Korn, Luis Monteverde. Lo contamos a Alejandro Korn porque estuvo provisionalmente a cargo de la Intendencia de La Plata en la Revolución de 1893, el levantamiento encabezado por la Unión Cívica, de la cual Korn, en ese momento siendo presidente del club, fue parte y por una semana fue intendente de la ciudad. Tenemos a un embajador en diversos países, que es Sergio García Uriburu, que fue embajador en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Japón y Bélgica. Dos de los fundadores del diario El Día, Tomás García y José María Niño. José María Niño fue, por ejemplo, el redactor del acta fundacional del club y era miembro del cuadro de La Plata 80 en ese momento. El fotógrafo oficial de la ciudad de La Plata, Tomás Bradley, también fue parte de esos primeros socios. Para pintar y tener un pantallazo de cómo fueron esos primeros momentos de vida del club en una ciudad tan particular como la nuestra, que se nutrió de estos profesionales, que se nutrió de figuras de la política también, porque siempre tenemos que recordar que esta ciudad nació para ser la capital administrativa de la provincia. No nos tenemos que olvidar de eso. Acá lo fundamental en esta ciudad siempre fueron los edificios públicos y los ministerios y el trabajo público, a través del motor de la función pública es que la ciudad fue creciendo, ¿no? Como luego le podemos anexar la Universidad Nacional de La Plata, o primera universidad provincial, la Universidad de La Plata, donde también participaron miembros de la masonería y miembros de Gimnasia en la primigenia universidad, para luego ser nacionalizada en 1905. Y luego tenemos que pensar también en el puerto de La Plata, que tiene su máxima expresión con el emplazamiento de los frigoríficos. Y los frigoríficos con los que tanto está y empatiza Gimnasia con su historia, con nuestra historia, nuestras familias en sí. Todos tenemos alguna parte de nuestra familia que ha sido algún trabajador de los frigoríficos, y desde donde comienza, bueno, ya sabemos, el mote de triperos, etcétera. Pero también la importancia que han tenido los frigoríficos en La Plata es que hasta hay barrios que tienen nombre, ¿no? Como el Churrasco y el Mondongo, no son azarosos los nombres, tienen un porqué. El crecimiento de la ciudad se da a partir justamente de la función pública y del ejercicio de la función pública. Y esas personas que ocupaban los cargos fueron representantes e importantes en la Fundación de La Plata, en la Fundación de Gimnasia y luego en el crecimiento exponencial de la ciudad, para luego seguir creciendo a través de la universidad y a través, por ejemplo, de las políticas públicas.
no nos debemos olvidar de esa parte, que esa parte de la historia nos corresponde, como platenses, digo. Otro, por ejemplo, dato, el primer intendente que tuvo la ciudad, posteriormente fue uno de los fundadores también de Gimnasia, que fue Carlos Fajardo. Fue el primer intendente de la ciudad de La Plata en 1882. Y varios de los primeros intendentes también fueron fundadores de este club. Datos que no sé si les sirve a alguien, pero bueno. Pero también encontramos, y cuando hablábamos de la relación con Gimnasia Esgrima Buenos Aires, entre los primeros socios, encontramos a dos de los socios y fundadores de GEBA, que son Martín Bermejo y Ricardo Aldao. Una de las sedes de GEBA lleva el nombre de Ricardo Aldao, justamente, que fueron de los primeros socios que tuvo Gimnasia. ¿Y por qué es importante también GEBA, que nace en el año 1880? Pareciera ser la génesis. En el año 1880, primero, es el año en el que se sanciona la federalización de Buenos Aires como capital de la Argentina. Eso genera un levantamiento armado, básicamente una guerra civil de Carlos Tejedor contra el gobierno de Nicolás Avellaneda, que se cobra 3.000 vidas. El mismo año que se sanciona la ley que permite justamente que luego se funde la ciudad de La Plata como capital de la provincia, porque ya Buenos Aires dejaba de ser la capital y se necesitaba una nueva localización para la capital provincial. Esa sucesión de hechos que no son inconexos, si los vamos uniendo, nos van llevando hasta Gimnasia mismo, hasta la fundación de Gimnasia. Es Gimnasia Esgrima Buenos Aires quien porta el lema Mensana in corpore sano, que porta los colores que portamos nosotros. Y era un club al cual también adherían y participaban varias de las personas que les he nombrado ya en reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque ahí practicaban el deporte. En ese momento los deportes de la élite, vamos a llamarle, como la esgrima y la gimnasia, la importancia de la gimnasia corporal era en ese momento no era menor, era toda una visión, ¿no?, del hombre en sí mismo y de su crecimiento, en este caso a través de lo físico, como a través de la masonería lo hace a través de su intelecto y del uso, el ejercicio de la razón. Hay una conexión con el desarrollo físico y corporal. Para no aburrirlos con muchos datos, y también vamos a permitir por la palabra que circule un poco, porque si no la voy a capitalizar, después vamos a tener la posibilidad de que se generen preguntas para todos. Los que quieran hacer alguna pregunta, aquí estamos. Importante es destacar esos preceptos del club y esos primeros pasos que tienen no solo la visión y la propuesta de generar un espacio para que el platense se desarrolle su actividad física, sino ser también la cuna y el desarrollo de una forma, ¿no?, de una forma de pensar, de una forma de ser, de un espacio que uno como socio termina apropiándose como su casa, en el cual termina y tiene un grado de crecimiento. Lo mismo que hablamos en la masonería, de crecimiento interior, para poder después traspolarlo hacia afuera, ¿no? Pero es interesante ver cómo esta sucesión de actores y de hechos nos llevan siempre a un mismo lugar. Repasamos de la fundación desde Buenos Aires, la federalización, la fundación de La Plata, los primeros edificios públicos, cómo esas personas que mencionamos, que fueron funcionarios, porque Manuel Langenheim, ¿a cuántos de ustedes les suena Manuel Langenheim como personaje público histórico? No sé,
¿Cuántos pueden decir que conocen algo sobre la vida de Manuel Langenheim? Manuel Langenheim fue no solo miembro de la Corte Suprema y ejerció muchísimos cargos públicos también en lo legislativo, sino que fue mano derecha de Dardo Rocha desde el proyecto fundacional y fue el gran maestre de la masonería argentina hasta el año 1882, justo antes de la fundación de La Plata. Y el que lo sucede como gran maestre de la Argentina es Domingo Faustino Sarmiento, junto a Leandro Nialem, por ejemplo. Ese mismo año se funda La Plata. Esa misma persona, Manuel Langenheim, está entre los socios fundadores de Gimnasia. Y es también una persona de relevancia dentro de la masonería. Recordado muy tenido en cuenta, sobre todo en la sede de la Gran Logia de la Argentina, en uno de los halls que se pueden visitar, uno puede ver el óleo homenajeando a Manuel Langenheim, por ejemplo. La masonería argentina homenajeándolo a Manuel Langenheim. Es cierto, fue gran maestro de masonería, pero también fue uno de los socios fundadores de Gimnasia y tuvo una activa participación en la fundación de la ciudad de La Plata. La relación es estrecha, el vínculo fue estrecho en esos momentos. Dardo Rocha se asocia a Club Gimnasia Esgrima La Plata en 1898, su hijo Carlos en 1901. Ahí estamos viendo justamente una foto que agradecemos nuevamente al Museo Dardo Rocha del diploma de Carlos Rocha como socio activo del club. El dibujo del hombre levantando esa pesa es un dibujo original de Emilio Coutaret, el mismo que diseñó el escudo de Gimnasia. Emilio Coutaret es una figura preeminente en la Argentina desde lo arquitectónico, un francés nacido en la ciudad de Thiers, que llega a nuestra ciudad para trabajar en el proyecto constructivo. Es uno de los que interviene junto a Pedro Benoit, Carlos Glade y Hermann Kurr, intervienen en la construcción de la Catedral de la Ciudad de La Plata. Coutaret fue también el constructor del edificio del Jockey Club, al margen de haber hecho el más hermoso de los escudos que pudo haber hecho alguna vez y que gracias al trabajo de la familia Barr se ha restaurado un escudo en madera, en relieve recientemente. Estamos preguntándonos si no fue hecho por el mismísimo Coutaret. Una persona de suma relevancia, importancia en nuestra historia. Historia de la ciudad e historia del club. Bueno, justo que estaba hablando de él aparece esa imagen y hablábamos de Rocha. Pero bueno, quiero ahora dejarle un poco la palabra a quien tengo a mi derecha, que es un gran amigo, es el encargado del Museo Dardo Rocha, Daniel Mesa, que nos va a contar algunos aspectos también interesantes e históricos y de la relación que hay entre Gimnasia y la ciudad de La Plata. Daniel, todo tuyo. Bueno, buenas noches para todas y todos. Fundamentalmente, primero agradecer esta oportunidad que nos dan desde el Museo de la Ciudad de poder venir a esta casa que es tan querida por los platenses también, y aprovechar la oportunidad para, bueno, fundamentalmente primero agradecerle a la Subcomisión de Cultura del club que nos invitó, a Martín, que siempre nos tiene en cuenta en todo, y agradecer también a la gente de la Gran Logia Argentina que también siempre acompañan. Quiero aprovechar la oportunidad para dejarles un pequeño gran regalo. Este es un libro que es chico en el tamaño, pero es gigantesco en el contenido, porque aquí tenemos un poco reflejado la vida y la obra de nuestro fundador, y eso que nosotros permanentemente desde el museo tratamos de cuidar fundamentalmente, pero también de difundirlo. La Plata y la Argentina tienen una deuda con Dardo Rocha por el hecho de que no se habla demasiado, los libros de historia no los tienen puesto en el lugar y en el sitial que Dardo Rocha se merece,
Y bueno, esto es un pequeño aporte como para que desde estos distintos sectores de la sociedad se puedan ir conociendo de a poquito y bueno, entregárselos, uno para cada uno. Gracias por todo. Y bueno, introducirlo un poco en lo que tiene que ver con estos aspectos que Martín también relataba, de algunos datos curiosos que tienen relación directa entre la ciudad y el Club Gimnasia. Sabemos bien la ciudad de La Plata, cómo es concebida, cómo Rocha en su labor de gobierno, por un lado, recibe este trabajo extra en todo lo que él tenía, que ya estaba llevando adelante en toda su gestión, porque si bien es cierto, ya con el solo hecho de haber fundado la ciudad de La Plata, Rocha está quedando en un lugar de preponderancia absoluta. La gestión de gobierno de Rocha, que solamente duró 3 años, tiene un montón de cosas que se fueron paulatinamente generando que lo hacen muchísimo más grande todavía, ¿no? Que a veces no se conocen demasiado, a veces el solo hecho de nombrar a la ciudad de La Plata ya deja de lado todo lo demás, pero bueno, estas apostillas chiquititas como para graficarlo, ¿no? En lo que fue su campaña de gobierno y en esa promesa que se dice que le hizo Dardo Rocha a su mamá de por cada día de gobierno construir 1 kilómetro de vía férrea en el ferrocarril que incipientemente estaba llegando a lugares que hasta ese momento no se tenía acceso. Lo cumplió ampliamente, superó la cantidad de kilómetros comparado con los días de gobierno. Solamente 3 años, ¿no? Y a la vez poner de manifiesto esto que tiene tanta cercanía en las cosas que Martín muy bien lo decía, las cosas que parecen hechas por casualidad y a la vez buscarle una causalidad a todo esto. La Plata y Gimnasia tienen un emparentamiento permanente en todo lo que tiene que ver. Por un lado, la gestión de Rocha en crear a la ciudad, una ciudad que se hace con una impronta muy particular para la época, ¿no? Pensemos bien que hasta ese momento las ciudades no se concebían con la misma fisonomía que uno está acostumbrado a ver en la ciudad y que le parece algo tan cotidiano, ¿no? Rocha toma unos conceptos muy avanzados de este pensamiento higienista que ya en Europa venía gestando algunas ciudades con estas características tan particulares, de tener cosas fundamentalmente vinculadas con la salud. Rocha, a su vez, intenta darle a esta ciudad un sentimiento de pertenencia y de identidad muy cercano, ¿no? Fíjense que estamos hablando y tengan en cuenta estas 3 palabras: sentimiento, pertenencia, ¿no? Y sobre todo esta identidad. Si hablamos de La Plata y hablamos de Gimnasia, creo que estas 3 palabras nos lo pintan muy claramente, ¿verdad? Todo lo que Rocha iba gestando a través del tiempo para esta ciudad nos daba un montón de cosas muy similares en lo que tenía que ver con esto de construir edificio público y que después ese edificio de alguna manera terminara vinculado con el Club Gimnasia. Hubo un edificio muy importante que es anterior a la fundación de la ciudad de La Plata, creo que en algún momento en las imágenes se pudo ver, que era el casco de la estancia de la familia Iraola, dueña de estas tierras que después en la expropiación se terminan definiendo como el lugar donde se iba a emplazar a la ciudad. El casco de esa estancia, muy importante, que hasta en algún momento se dijo que Rocha pernoctó la noche de la fundación de la ciudad también, que se utilizaba, la familia Iraola lo había facilitado para que pudieran hacer algún trabajo administrativo, porque obviamente la ciudad no tenía nada construido hasta ese momento, ¿no? Entonces, ese casco de estancia estaba ubicado justamente en el predio donde casi 40 años después se construye el estadio. En ese mismo lugar, fíjense, ¿no? Antes de la ciudad de La Plata ya había algo que lo iba a vincular con Gimnasia.
Posteriormente, hoy Martín nombraba a este famoso pabellón de lo que fue el banquete del día de la fundación, ese pabellón que se instaló justamente en esta manzana, que también parte de lo que se le fue quitando de esa madera al pabellón también en algún momento funcionó dentro de lo que era esta cancha de pelota también. Entonces, cada paso que la ciudad iba dando parecía que estuviera hecho a propósito para que algo de todo eso quedara para que en un futuro Gimnasia lo pudiera utilizar. Bien es sabido de que La Plata cumple esa función de ser la capital de la provincia y ser la sede administrativa de toda la provincia de Buenos Aires, para lo cual era imperiosamente necesario contar con una casa de gobierno, porque los poderes públicos se tenían que trasladar bastante rápido también. Entonces, como la casa de gobierno original, esta, la que hoy podemos ver aquí en la calle 6, estaba en un proceso de construcción y iba a demandar algunos años, se trae desde Estados Unidos una construcción de madera que se instala justamente en la calle 1 y 49. Que era la casa de los gobernadores, como se la denominaba, en un primer momento con unas dimensiones acotadas, después en la gestión de D'Amico, cuando lo sucede a Rocha, la amplió. Pero también, si traemos a colación esto, nos vamos a dar cuenta de que justamente en ese lugar donde posteriormente se construye el Colegio Nacional, funcionó una de las canchas de fútbol también del club. Ahí cerca de la calle 47 y 1 es donde se había ubicado uno de los estadios. La plaza de juegos atléticos. Exactamente. Después de esto, podemos ver que esa misma construcción de madera, lo que hoy diríamos como estas casas prefabricadas, se fue desmontando y parte de ese edificio se fue utilizando con distintos destinos. Uno de ellos fue formar parte de lo que eran las instalaciones como sede del club y algunos vestuarios en la calle 12 y 70, cuando también el campo de juego del club funcionaba en ese lugar, y posteriormente se vuelve a desmontar y se arma detrás de lo que hoy sería la tribuna Centenario del club. También funcionó como parte de lo que eran los vestuarios del campo de juego, ¿no? Ahora, viendo esto y trayendo a colación justamente esta relación directa, vamos a darnos cuenta de que Rocha dota a la ciudad de esta fisonomía que a través de esto que les decía del higienismo, generara una mejor calidad de vida para las personas. Y en esto tiene que ver mucho el hecho de que se buscaba que el cuerpo y la mente estuvieran sanos. Vemos que después el lema fundamental del club es justamente ese, ¿no? Mens sana in corpore sano. Mucho de esto uno lo ve a la distancia y a lo mejor piensa de que es solamente una casualidad. Esta gente no hacía nada por casualidad. Todo tenía un porqué. Y a la vez, tener una institución como la del Club Gimnasia en La Plata también hacía de que no solamente la gente de las clases sociales acomodadas tuvieran un lugar donde practicar esgrima o la gimnasia, sino que Dardo Rocha se preocupó también mucho por las clases más bajas. A estos constructores que trajo Rocha a hacer los edificios públicos, los ayudó de una manera muy importante. Por un lado, favoreciéndoles la estadía en la ciudad, se le dio facilidades para comprar terrenos y construir sus propias casas. No nos olvidemos que los primeros platenses fueron estos inmigrantes que vinieron a construir edificio público. Y a la vez, también, a través de lo que fue la fundación de la Universidad Provincial, le dio la posibilidad de que estos inmigrantes pudieran enviar a sus hijos a instruirse y a crear una nueva clase dentro de su misma familia, ¿no? Hasta ese momento era impensado que alguien de esa clase social pudiera acceder a la formación universitaria. Y bueno, todo esto nos trae justamente a la memoria el hecho de que cuando Dardo Rocha
funda la ciudad de La Plata, la hace con muchas de estas características que la van a llevar a estar muy cercana a todo lo que tenía que ver con este club. Entonces, si bien es cierto, como nos decía Martín, Dardo Rocha no participó en forma directa dentro ni de las comisiones directivas, obviamente siendo socio sí, pero no tenía una cercanía muy directa con el club. Todo lo que hacía alrededor lo hacía justamente para que las personas que habitaban esta ciudad tuvieran también esta oportunidad. Y el Club Gimnasia también se las estaba brindando. Entonces hablábamos de pertenencia, ¿no? De sentimiento. Si hay algo que aquí adentro se palpa es eso, ¿no? El sentimiento. Uno habla de Gimnasia y la primera palabra que le surge es sentimiento. Y no por ser hincha de Gimnasia, que a lo mejor es un poco subjetivo y no soy muy parcial en esto, pero lo que se transmite justamente es eso. Y hablábamos de identidad. La identidad justamente nos viene a través de nuestro nombre. Y nuestro nombre tiene una significancia importante desde el punto de vista de lo que son nuestras raíces también. Nosotros con nuestro nombre evocamos a nuestros ancestros, ese apellido que vamos trasladando de generación en generación lo va haciendo. Y fíjense que el Club Gimnasia y Esgrima tiene como nombre eso y tiene como apellido La Plata. No es de La Plata, es La Plata. Entonces, para redondear y para cerrar y para pasarle un poco a nuestros amigos que nos están acompañando, decir con muchísima claridad y sin temor a equivocarme, puedo decirles a todos de que estamos hablando de un club que es justamente La Plata. Hablar de Gimnasia es hablar de La Plata. Les agradezco a todos por haberme escuchado. El silencio es muy importante para cuando uno está hablando y sabe de que la gente le está prestando atención y que está escuchando con mucha atención. Y bueno, les agradezco mucho y sobre todo estoy muy agradecido por poder tener esta oportunidad de que el museo, este año el museo cumple los 70 años de vida, pueda ser visibilizado y que ustedes también están invitados a que lo puedan conocer. Es parte de nuestra historia, es el museo de la ciudad de La Plata y es hablar de La Plata como hablar de Gimnasia, es hablar de nuestras raíces y de nuestros sentimientos. Muy amables y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Espectacular. No, gracias. Pintó para la emoción, ¿eh? Hermoso. Bueno, María, no sé si podemos... Bueno, gracias Martín. Yo si quieren me quería referir a qué los motivaba, ¿no? Martín exponía... ¿Cómo? Martín, vos exponías la relación entre los masones, la masonería de La Plata 80, sí. ¿Y qué los motivaba a trabajar en conjunto y por qué se involucraban en la formación de un club, en la formación de una ciudad? Y esos valores, te escuchaba vos también diciendo pertenencia, visión de futuro, trascendencia, son los mismos valores que hoy sostiene la masonería argentina como lo sostuvo en el pasado. Y creo que eso es el punto, y para que todos los amigos y amigas que nos están escuchando entiendan qué es la masonería, me parece que es bueno empezar por ahí. ¿Por qué hacían esas cosas? ¿Por qué se involucraban? Le ponían tanta pasión y tanto esfuerzo y creaban obras como el club, ¿no? Trascendentes como los edificios públicos que vos explicabas, Martín. Y como aquellas épocas y hoy, la masonería argentina propone un punto de encuentro. Ese punto de encuentro hoy tan necesario en la Argentina y en el mundo, pero renovado con los intereses y las cosas que nos pasan actuales. Como en su momento, y cuando hablamos de esa generación del 80, ¿no? Digamos, tan cara y tan importante para la construcción de la Argentina, la masonería hoy, que como ayer tuvo su lugar de vanguardia,
hoy está en otros temas que también son. Hoy veníamos por la ruta y había olor a quemado, ¿no? Entonces la mayoría argentina, el olor a quemado, digamos, es producto de los incendios que llega hasta acá, increíble, y que ha costado vidas y que es un tema central. Bueno, la mayoría argentina hoy está trabajando en los temas de medio ambiente, cambio climático, como uno de los temas claves para la Argentina, para el mundo y para la humanidad, ¿no? Para la sustentabilidad de toda la humanidad. Entonces la mayoría sigue tomando ejes, también hablaba con vos, como el club también y otra manifestación de cómo los valores de la mayoría se van llevando, que eso es lo que nos importa a todos los que pertenecemos a la mayoría, que se pongan en acción, como me decías de Carlos Grigol, ¿no? Que decía, bueno, que no solamente juegan al fútbol, que hagan deporte, sino que se eduquen. Bueno, la mayoría argentina, como también decía Martín, tuvo entre sus miembros a Sarmiento, con su ley 1420, que es la base de la educación de la Argentina. Y hoy la mayoría argentina, si les cuento un poco el presente de lo que hacemos y lo que estamos haciendo, bueno, presentó un proyecto de ley que lo llamamos la ley 1420 del siglo XXI, que fue un proyecto de ley sobre educación ambiental, combinando, bueno, un tema, digamos, que siempre tuvo la mayoría en su historia, como es la educación, en el sentido de formación social, de mejorar a todas las personas y que cada uno se convierta en un mejor ciudadano y pueda participar en las decisiones de la sociedad, pero también ligándolo al tema medioambiental, que es un tema crítico, como les contaba antes. También hemos hecho esfuerzos y difusión del tema de, por ejemplo, la ley de humedales, que la van a estar escuchando ahora en los noticieros. Hicimos una conferencia, estamos involucrados en los temas no solamente sociales, sino económicos y científicos que tiene que ver, porque hay un tema digamos, que tiene que ver con la ciencia y un tema social, por ejemplo, con la quema de los humedales. Así que bueno, la mayoría les propone eso. Yo quiero felicitar por la hora. Quiero felicitar a la logia La Plata 80, digamos, que es la anfitriona y representa hoy a toda la mayoría de La Plata. La mayoría de La Plata está muy activa y hace muchos años, como estábamos escuchando en las disertaciones, comprometida con los temas sociales, con los valores sociales, hoy con la inclusión, con los temas de género y diversidad, que son muy caros también a la mayoría. La mayoría, como les decía, es un punto de encuentro y no distingue entre religión, creencia religiosa, formación, partido político. Por eso es muy atractiva y hoy lo sigue siendo vigente con esa cara al futuro. Así que bueno, gracias de nuevo al club, a vos, por hacer esto y acompañarlos en todo lo que sea necesario y por supuesto gracias al museo que también es muy cercano a nosotros. Gracias. Gracias Mariano por tus palabras y trazar esa relación. Yo recién, mientras hablaba Daniel y apelando también a la emoción, y mientras te escuchaba a vos y veía las caras, reconociendo a varias de las personas que están hoy presentes y que tienen distintas responsabilidades en su vida, ¿no? Y también en lo social, hablamos un poco de eso. Hablamos un poco, cuando hablamos de proyectos y de las responsabilidades y la trascendencia, no es contar una historia también, digo, nos toca desde el punto que sea, desde la responsabilidad que tengamos, sea institucional, sea a nivel social, en lo que podamos y en lo que participemos. Y la participación justamente es la que fortalece a las instituciones en sí. Es un llamado también a la reflexión en esa parte, porque lo que vemos, y cuando podemos tirar una batería de 100, 200 nombres, pero esas personas podemos estar o no de acuerdo con sus actos, la vida política o social, pero
tuvieron su nivel de responsabilidad y responsabilidades que los trascendieron. Y no hay que dejar de mirar eso. Yo cuando les comentaba hoy cuál era la relación de la masonería, en este caso, con la ciudad de La Plata, repasaba hace unos minutos a los primeros miembros de La Plata 80, por ejemplo, que fueron parte después de Gimnasia, y de los fundadores de Gimnasia estaban Langenheim, en materia de justicia estaban Langenheim, Faustino Jorge, Fajardo, su hijo también, César Langenheim, Pedro Benoit. Les nombré a Carlos Glade como uno de los arquitectos ingenieros fundamentales en el trazado y en la historia de la ciudad de La Plata y en la proyección de distintos edificios públicos. O Vicente Isnardi, que fue un ingeniero también sumamente importante de la sección destinada a puentes para el proyecto fundacional de la ciudad de La Plata. Todos ellos participaron en la vida, en la creación de la ciudad, en la creación de la Logia de La Plata 80 y en la creación de Gimnasia Esgrima La Plata. O sea, y tal vez en muchos de ustedes, acá lo veo al amigo Cerillo, Daniel, por ejemplo, bueno, Daniel, que es nieto de Juan Carmelo Cerillo, uno de los históricos presidentes del club, no sé. Ya, hemos pasado largas horas hablando con Daniel y sobre la historia institucional y de la rica historia de Gimnasia, ¿no? Después tenemos para hacer en otras ocasiones más. También agradecer a Verena Korn, por ejemplo, nos trae una parte de don Alejandro Korn. Es una persona muy importante en la vida de Gimnasia y de la ciudad y del país, sí. El gran reformista de la universidad, por ejemplo. Gracias a todos por participar de esta actividad. Voy a dejar una puerta abierta antes de cerrar la charla, después vendrán las preguntas, una puerta abierta para una futura, ¿no? Porque después ya nos vamos a meter en el fútbol por ahí, en historias. Hay mucha gente aquí que sabe mucho de eso. Pero no es casual, 1882, el año de fundación de la ciudad de La Plata, llega a la Argentina el padre del fútbol argentino, un escocés. No, este era escocés. Alexander Watson Hutton llega en el año 1882. ¿Y a quién va a ver Alexander Watson Hutton para que lo ayude a la difusión del deporte? A ver, hasta a una persona que, como presidente de la Nación, no solo difundió y participó activamente y militó la educación, sino también la educación deportiva, que hoy se los mencioné como un fanático del deporte, como Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento fue la persona que acompañó a Watson Hutton en esos primeros pasos para poder llegar a los colegios de la élite en el norte de Buenos Aires a difundir la práctica del fútbol. Justo en el año 1882. Alexander Watson Hutton y Sarmiento pertenecían también a la masonería. Y es a través de los escoceses que nos llega oficialmente el fútbol a nuestro país. Y es en homenaje a Alexander Watson Hutton, primer presidente de la Asociación de Fútbol Argentino en 1893, que se celebra la Copa Centenario en 1993. Título que gana Gimnasia. Oh, hay toda una relación. Bueno, podemos decir que somos campeones en ejercicio todavía de la Copa Centenario. Eso sí. Somos campeones en ejercicio. Es indiscutible. Es indiscutible.
Así que bueno, abrimos la puerta para lo que venga en cuanto a la historia del fútbol y también relaciones con distintos aspectos, así como lo puede llegar a hacerlo o no la masonería, pero justamente dos masones son los que le dan y comienzan el impulso a la práctica activa del fútbol a finales de la década de 1880. Agradecerles a todos, bueno, a las autoridades del club, a todos los presentes. Nada, estar acá ya es un montón. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Ahora vamos a hacer entrega formal de parte de la Masonería Argentina de una placa al club, a Gimnasia Esgrima La Plata, una placa que lleva el nombre de 3 de los históricos presidentes de la institución que pertenecieron a la masonería, como son Saturnino Pedriel, Alejandro Korn y Juan Carmelo Cerillo. Muchas gracias a todos.